Tema 20, el simulacro. Empecemos por hablar cuál es el objetivo del simulacro, al menos lo tradicional, lo que dice la bibliografía respecto a cuál es el objetivo que persigue un simulacro. La teoría tradicional y más conservadora dice que el éxito de un plan de emergencia o de evacuación consiste en crear un patrón de comportamiento sistematizado. Por lo tanto, al momento de tener que actuar, no me pongo a pensar o a decidir respecto a lo que tengo que hacer, sino directamente lo hago porque ya tengo este patrón incorporado dentro de mi cabeza. Es como sucede cuando aprendemos a manejar. Al principio pensamos en las acciones que estamos llevando adelante y cuando empezamos a hacerlo más, cuando lo empezamos a hacer más seguido, entonces ya las acciones de el embrague, el acelerador, la primera, la segunda, lo hacemos sin estar pensando en lo que estamos haciendo y por lo tanto no perdemos tiempo y podemos usar esa atención en otras cosas. Otras definiciones de simulacro que encontré ahí dando vuelta. Dice que el simulacro es un ensayo práctica sobre cómo se debe actuar en caso de una emergencia. Excelente definición. Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. Excelente definición. Personalmente, me gusta explicar un simulacro como una representación de una obra de teatro. En realidad, el simulacro es eso. Escribimos una obra de teatro, practicamos esta obra de teatro y después simulamos y llevamos adelante esta obra de teatro. Es lo que habitualmente vemos cuando salen las noticias, que hay un simulacro de un accidente aéreo en un aeropuerto, que hay un simulacro de un derrame de sustancias tóxicas de un camión en determinada ruta de una ciudad, etc. Por lo tanto, primero se escribe esta obra de teatro y después todos los actores simulan la obra de teatro o llevan adelante esta obra de teatro. Vamos a empezar por el simulacro de evacuación. Una de las características del simulacro de evacuación es que requiere poco guionado. Ya no necesitamos ponernos a escribir qué va a suceder, dado que se trata simplemente de imitar lo establecido en el procedimiento de evacuación previamente escrito ya en el plan. Por lo tanto, el plan de evacuación en sí mismo es una obra de teatro donde los actores saben qué tienen que hacer en cada momento del proceso de evacuación. Algo muy importante, hay que salir de esta idea reduccionista que solemos ver por ahí, de que suena la alarma y todos salimos caminando. Esto no es un simulacro de evacuación. Esto como mucho es simular una de las etapas del proceso de evacuación. Posiblemente la deformación de la práctica o la reducción del simulacro a la salida hace que pensemos que cuando suena el alarma y salimos estamos haciendo un simulacro de evacuación. Para entender qué es un simulacro de evacuación, vamos nuevamente a nuestro procedimiento de evacuación. Nuestro procedimiento de evacuación implica al menos 8 pasos y 9 si le agregamos el de seguimiento psicológico. Simular un proceso de evacuación empieza por el paso número 1 de la detección. Sigue por simular la alarma, la decisión, la etapa de información, preparación, la salida, que es lo que habitualmente solamente se simula, simular la verificación, simular el rescate y también podemos simular el seguimiento psicológico. Podemos hacer todo esto junto en una sola vez o simplemente podemos ir simulando las distintas etapas en distintos momentos de la semana o en distintos momentos del mes. Puedo simular directamente la detección. Voy a un sector, por ejemplo, siempre uso el mismo ejemplo del depósito de inflamable, genero humo adentro sin poner en peligro el material inflamable que hay adentro con una máquina de humo y espero y tomo tiempo a ver cuánto tardan los trabajadores o el rondín de vigilancia en detectar el problema. Puedo hacer lo mismo con un desmayado en un sector, a ver cuánto tiempo tardan en encontrarlo y cómo reaccionan ante esa situación. Puedo simular simplemente la parte de alarma. Agarro un trabajador y le digo, bueno, ahora encontraste un problema, informarle al que decide evacuar la planta.
Y ahí va a tener que tomarse el trabajo de recordar quién es, de ver cuáles son los sistemas de comunicación. Podemos ir colocando pequeñas trampas en el proceso de capacitación y simulacro y entrenamiento para que obviamente sepa tomar decisiones cuando no todo está saliendo conforme lo planeado. Podemos agarrar al que tiene que tomar la decisión de evacuar y que nos diga las premisas de evacuación, qué tiene que hacer ante cada emergencia. Podemos simular simplemente un día a la semana la etapa de información, cómo hacemos para que todo el mundo esté informado de que tiene que evacuar y chequear si a todo el mundo le llegó realmente y en qué tiempo le llegó la información o la señal de evacuar. Podemos practicar una vez por semana en un determinado sector la preparación. No tenemos por qué hacer nada, simplemente tomar el tiempo y ver que las tareas de preparación se lleven adelante en la caldera, en el sector de cocina, la administración. Podemos simular lo que habitualmente hacemos, la salida de un sector, de varios sectores o de toda la planta al mismo tiempo. Podemos simular la verificación simplemente. Podemos verificar el rescate. No tengo que poner en marcha todo el plan de evacuación, simplemente agarro en la semana de entrenamiento de la brigada un muñeco, una persona y simulamos el rescate. Y también si queremos podemos simular el seguimiento psicológico viendo o simulando una persona que no se encuentra bien, a ver si alguien detecta que esta persona no se encuentra bien y por lo tanto saber cómo proceder en consecuencia. Y por lo tanto no tenemos que esperar a hacer una vez por año el simulacro de evacuación, parando todo el proceso productivo, sino que podemos ir simulando todas las semanas distintas etapas del proceso de evacuación. Simulacro de emergencia. Acá sí, para implementar un simulacro de emergencia necesito primero escribir el guión de la obra. ¿Qué va a suceder? En el material de lectura tienen una noticia de un incendio en una habitación de un hospital. Ese es el guión. El guión del incendio de los tanques de combustible, el guión del incendio de tal cosa, el guión del escape. Escribo cómo van a suceder las cosas. Después divido la obra, este guión, en pequeñas partes. El paso de informar, de capacitar y entrenar, y después paulatinamente voy sumando partes de esta obra hasta obviamente poder implementar todo el guión completo. También podemos simular el tiempo que tarda la brigada de emergencia en llegar al lugar al escenario de emergencia y preparar todos los equipos, y así sucesivamente podemos ir entrenando distintas partes, distintas etapas de un plan de emergencia sin necesidad de prender fuego nada y sin necesidad de parar el proceso productivo, lo cual los gerentes por lo general son bastante renuentes de querer hacer simulacros de evacuación o de emergencia porque normalmente le pedimos que necesitamos parar los procesos productivos y poner toda la empresa en emergencia.